Hola, buenos días. Yo voy a hacer una presentación sobre el concepto del prosumidor, ¿no? Concretamente me voy a centrar en el trabajo de Christian Fuchs, un sociólogo austriaco, ¿no? Que ha tratado de analizar el concepto del prosumidor desde la teoría del valor marxista, ¿no? La presentación la ha titulado El proletario al prosumidor, trabajo, consumo y desigualdad en la era del capitalismo digital. Bueno, empezamos con qué sería el prosumidor, ¿no? Es un concepto que viene planteándose hace décadas, ¿no? y pretende dar cuenta de aquellos procesos y acciones en las que implican a la vez un consumo y producción de bienes, ¿no? Podría ponerse como ejemplo el caso de la publicidad, ¿no? de las marcas, ¿no? Cuando estamos utilizando, por ejemplo, una ropa de marca, ¿no? Estamos, por un lado, consumiendo un producto, pero a la vez estamos generando valor, estamos haciendo publicidad, en algún sentido, algunos plantearían que estamos trabajando, ¿no? Para la empresa propietaria de la marca, ¿no? Bueno, esto ha adquirido una importancia creciente en lo que viene a adivinarse la era digital, la era de Internet, ¿no? Cuando se generaliza el uso de redes sociales, por ejemplo. Se ha planteado que los usuarios de redes sociales, además de estar consumiendo un servicio, ¿no? Están produciendo datos, ¿no? Que la empresa luego va a vender y que por lo tanto constituyen una mercancía. También ha planteado el concepto de consumidor para referirnos a aquellas personas que generan contenido, ¿no? Y lo suben a las plataformas, ¿no? A veces de manera remunerada, reciben una remuneración y otras ni siquiera eso lo hacen de alguna manera por afición, ¿no? Y estarían contribuyendo también de esa manera a crear una mercancía susceptible de ser valorizada por estas plataformas, ¿no? Y también se ha empleado en un tercer término para referirse a algunos aspectos de la economía colaborativa, ¿no? No solo en Internet, sino también fuera, en la que, bueno, pues el usuario de estos sistemas de economía colaborativa a la vez consume y produce, ¿no? Pues Internet sería el caso del autoconsumo de energía eléctrica, de paneles solares, ¿no? En el que estás produciendo, consumiendo de la red en algunos momentos y otras veces del panel que genera y a la vez vendes a la red, ¿no? Pues sería otro ejemplo de prosumidores o los casos de Uber, etcétera. Bueno, yo me voy a centrar sobre todo en el tema de las redes sociales y la producción de datos, ¿no? Que es lo que en torno al cual pues, ha estado trabajando Christian Fuchs, ¿no? Christian Fuchs, como decía, es un sociólogo austríaco que ha trabajado muchos aspectos de la comunicación en la era digital, el capitalismo digital, desde un punto de vista marxista, ¿no? Entonces, algunos de sus trabajos se han centrado en el concepto de trabajo, ¿no? De trabajo digital que él denomina, ¿no? Y cómo puede entenderse ese trabajo digital, ¿no? Desde las categorías que propuso más el trabajo en las sociedades capitalistas. Estos son algunos de las publicaciones que ha sacado Christian Fuchs en los últimos años, pero bueno, sería una pequeña muestra porque tiene muchas más. En ese sentido es un autor bastante prolífico y ha venido publicando libros, obras colectivas, artículos, etcétera, ¿no? Resumiendo mucho, el planteamiento de Fuchs parte de que él pretende conceptualizar el trabajo digital desde la teoría del valor trabajo marxista. No tengo tiempo aquí para explicar la teoría del valor trabajo marxista, pero bueno, sería una teoría que Marx expone en el primer libro del Capital y que no todos los marxistas, ni siquiera todos los economistas marxistas aceptan, ¿no? Pero que bueno, que viene a plantear que el valor de una mercancía pues está en función del trabajo incorporado el trabajo socialmente necesario para producirla, ¿no? Fuchs parte también de ha cambiado algo con el nacimiento de esto que algunos llaman el capitalismo digital, pero que él considera que hay una continuidad en la estructura económica. Ha sufrido cambios,
pero básicamente sigue siendo una estructura económica capitalista que sigue funcionando con unas leyes muy similares a las que existían anteriormente a la aparición de lo digital, ¿no? Del capitalismo de la información, etc. En ese sentido, rechaza que hayamos entrado en una nueva era de la información, como han planteado algunos teóricos, ¿no? Más bien entiende que existen diferentes, que este capitalismo digital nuevo que emerge, ¿no? con los medios digitales, pues convive con otra serie de capitalismos que existían anteriormente y está unido de alguna manera de forma dialéctica, está relacionado, ¿no? Interacciona con esos otros capitalismos, esos otros modos de producción. En su trabajo Digital Labor and Karl Marx plantea una división internacional del trabajo digital, ¿no? Y dice cómo analiza cómo, en este sentido, vemos también la continuidad que decíamos con el capitalismo anterior, ¿no? Incluso con capitalismos más relacionados con el momento de la acumulación originaria, de la industrialización, etc. Todo el trabajo digital convive en diferentes, digamos, modos de producción, ¿no? Se producen modos de producción casi vinculados a la esclavitud, a la extracción de los minerales necesarios para producir los aparatos electrónicos, luego una acumulación primitiva de unas condiciones de trabajo cercanas a las de la primera industrialización, ¿no? En todas las cadenas de ensamblaje en China, etcétera, ¿no? Un imperialismo digital, también una explotación de la mano de obra del trabajo intelectual, en este caso de los trabajadores del software en la India. Existiría también una aristocracia obrera, que es otra categoría marxista, ¿no? En Silicon Valley, pues una serie de trabajadores con una formación alta y que tiene unas condiciones de trabajo, pues, digamos, reciben grandes remuneraciones, a pesar de que en ciertos momentos también situaciones de estrés de trabajo, etcétera, ¿no? Luego el taylorismo en los call centers y finalmente, que sería la parte más novedosa y a la que pretende aplicar, porque los otros modos de trabajo, pues digamos que ya estaban contemplados en otros análisis marxistas, ¿no? Lo que quiere analizar es el trabajo, lo que denomina el trabajo de los prosumidores, ¿no? De esos usuarios de redes sociales que, como decíamos, en su consumo de ese servicio están produciendo datos, una mercancía valorizable por estas empresas, ¿no? Entonces, partiendo de esa teoría del valor-trabajo, él parte de que el trabajo productivo se define si produce una mercancía, ¿no? Aquí entra en un debate sobre porque algunos autores plantean que la extracción de datos sea una especie de beneficio de renta, ¿no? Pero él considera que no, que está basada en la generación de un valor, porque implica trabajo productivo, trabajo que se invierte en la creación de una mercancía. Y como trabajo productivo, el trabajo que hacen estos usuarios, estos prosumidores, ¿no? Generaría una plusvalía, porque no se está remunerando en su totalidad, ¿no? En este caso no se estaría remunerando de ninguna manera, ¿no? No reciben una remuneración por el trabajo que hacen y por lo tanto se les está extrayendo ese valor, están siendo explotados. Esto sería, resumiendo mucho, el planteamiento de Fuchs, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que se plantean aquí? Pues incluso dentro del campo marxista, ¿no? El primero sería, ¿es realmente trabajo lo que hacen los usuarios de las redes sociales? Sí que es verdad que se produce una mercancía, que serían los datos, ¿no? Pero ¿quiénes la producen? La producen todos aquellos trabajadores auxiliares de la empresa, de la plataforma, que tienen que mantener esa plataforma en marcha para que genere datos, o colabora también, digamos, el usuario aportando trabajo. O simplemente sería como una especie, digamos, de la plataforma de un trabajo que va encaminado al rastreo de las comunicaciones de las personas, ¿no? Y por lo tanto estas no estarían trabajando, sino que estarían siendo rastreadas de alguna manera, ¿no? Para generar esos datos. Bueno, ahí se plantea ese dilema, ¿no? Otro de los dilemas es, ya esto es un debate dentro del propio campo marxista de la teoría del valor, ¿no? Si el trabajo remunerado puede generar valor, ¿no? Este debate se ha dado también en torno al trabajo doméstico, ¿no? Y pone de alguna manera, el que genera tantos problemas pone también de manifiesto de alguna manera los límites de la teoría del valor para explicarlo todo, ¿no? Que es desde ciertos planteamientos marxistas, pues
la teoría del valor puede explicar pues, son fenómenos económicos, ¿no? Otro dilema que sería que si estamos ante una explotación del trabajo o estamos ante una mercantilización de parte de la vida privada de los usuarios, de la privacidad, etcétera, ¿no? Y en último término nos estaríamos planteando si es realmente el usuario de redes sociales un prosumidor, ¿no? ¿Cuál es el origen pienso, de estos problemas, ¿no? De estos problemas teóricos, conceptuales? Pues quizá una de las razones sea el intentar crear una categoría desde lo digital, ¿no? Plantear que esas interacciones que se producen, esas prácticas que llevan a cabo los individuos, ¿no? en el espacio de las redes sociales, digamos, que son todas homogéneas, ¿no? Y que todas constituyen o trabajo o no trabajo, ¿no? Pues aquí podríamos, al igual que las prácticas que se desarrollan en el espacio físico, pues podríamos partir del hecho de que las prácticas en el espacio virtual pueden ser trabajo o bien no serlo, ¿no? Dependiendo de otra serie de características, ¿no? De que se estén dando en un espacio virtual concreto, ¿no? Y luego Fuchs también trata de trazar una alianza, ¿no? Entre el proletariado, los trabajadores asalariados y estos prosumidores, ¿no? Que desde un punto de vista político no está mal, ¿no? Es decir, que los trabajadores de las, digamos, de todo el capitalismo digital, los trabajadores asalariados y los usuarios de las plataformas hagan una alianza, una especie de alianza contra estas plataformas, ¿no? Pues para reivindicar, pues, unos un mejor pago de su trabajo y otros, pues, reivindicar mayor privacidad, etcétera. Claro, el problema es plantear que esa alianza tiene que partir de que, en esencia, son lo mismo, ¿no? Trabajadores y usuarios son lo mismo porque los dos están siendo explotados, ¿no? Y que es a partir de esa condición homogénea en la que le sitúa la teoría del valor, de donde va a salir, pues, la unidad política, ¿no? Esto partiría de una visión un poco muy mecanicista de la teoría de Marx, una interpretación muy mecanicista, ¿no? Una interpretación pues muy relacionada con que la infraestructura es lo que importa, ¿no? Y que la superestructura, la alianza política va a provenir de los elementos que existen en esa infraestructura y, por lo tanto, para que se dé una alianza entre trabajadores y usuarios de la industria digital, pues tienen que compartir, digamos, una explotación común en esencia, ¿no? Entonces, bueno, y como alternativa a esta visión, yo planteo enfocar el problema del prosumidor desde, ¿no? Que está también muy influido por Marx, pero que le da mucha más importancia, digamos, a esta parte de las prácticas culturales, ¿no? Que es Pierre Bourdieu, ¿no? Entonces, aquí partiría, tampoco tengo tiempo para explicar el trabajo de Bourdieu, pero bueno, partiría de que Bourdieu intenta definir una economía política de las prácticas, dice en algún momento, que partiríamos de que las prácticas sociales se pueden dar en el espacio virtual o en el espacio físico, ¿no? Entonces, hoy en día estaremos ante cuerpos cyborg, ¿no? Que combinan biología y dispositivos móviles, por ejemplo, ¿no? Ordenadores, pero con el tiempo pues, podrían ser incluso dispositivos que ya en parte están siendo, digamos, incorporados al propio cuerpo, que sean extensiones del propio cuerpo, ¿no? Entonces nosotros las prácticas sociales las podemos desarrollar en un espacio físico o en un espacio virtual. El espacio físico es apropiable económicamente y se puede restringir el acceso. Hay otros espacios que no, que son públicos, pero hay muchos espacios que son privados y a los que solo se puede acceder mediante pago, ¿no? Con el espacio virtual ocurre lo mismo, cosa que en este caso, pues la totalidad del espacio virtual diríamos que tiene un acceso restringido. Hay una serie de plataformas que son las propietarias de toda la infraestructura necesaria para poner en marcha estas interacciones, digamos, en el espacio virtual, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, bien utilicemos el espacio físico o el virtual, digamos que permiten tanto el espacio físico como el virtual la interacción con otros y la creación de conexiones de lo que viene a ser capital social que, digamos, podría ciertas ventajas también para el usuario, en este caso de los espacios virtuales, ¿no? Nos conecta con otras personas y eso nos puede servir para satisfacer necesidades o incluso para acaparar ciertas oportunidades, ¿no?
para formarnos incluso, establecer contactos que nos sirvan para encontrar trabajo, acceso a otros bienes, etcétera, ¿no? El problema del espacio virtual es que la forma en la que pagamos es mediante la mercantilización de nuestra vida privada y en ese proceso se generan una serie de datos que constituirían, en este caso, un capital objetivado, ¿no? Que puede ser utilizado por parte de estas empresas, ¿no? Las empresas que los adquieren o que las empresas que los generan, para crear información que luego les puede servir para obtener beneficios. Se convertiría en este sentido en una forma de capital. Los datos son una forma de capital, serían como si fuese una especie de materia prima que luego, pasada por una serie de algoritmos que equivaldrían a las máquinas, pues serviría para producir algo ya, digamos, que es útil y vendible, que es la información, ¿no? Porque los datos en bruto tampoco son, digamos, valorizables, ¿no? Entonces, bueno, esto lo planteaba como una especie de alternativa a la hora de entender, no tanto en este caso el prosumidor no sería tanto un trabajador, ¿no? El usuario de redes sociales, perdón, no sería tanto un trabajador, un prosumidor, como plantear que la apertura de estos nuevos espacios virtuales pues, genera un nuevo espacio para las interacciones sociales que pueden ser de muchos tipos. Se puede trabajar también a través del espacio virtual, pero no siempre implica trabajo. Y que en cualquier caso el problema que tenemos es que en el capitalismo digital es que al ser estos espacios virtuales propiedad privada de unas empresas, nos vemos obligados a, si queremos usarlos, ¿no?, a mercantilizar una parte de nuestra vida privada a partir de la cual se van a generar una serie de valores y una serie de información que puede ser luego utilizada también con diferentes objetivos, ¿no?, para generar también dinámicas de desigualdad, etcétera. El acceso desigual a esa información es también fuente de... Pero bueno, no me enrollo más porque daría para mucho y espero que os haya gustado y espero vuestras preguntas. Bueno.